Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Desde Colombia les saludo. Eh, este video es únicamente para poder estar haciendo referencia al contenido del tema de globalización y educación que se tiene. Ya después iremos platicando sobre el escape room que ustedes hicieron, pero vamos a estar generando esta dinámica de este tema. Espero que el video no sea muy largo, únicamente ir concretando con las ideas y ya posteriormente la siguiente semana nos podemos ver. Y les podré compartir también un poquito de la experiencia de este evento que ha sido sumamente interesante, con mucha dinámica, muchas ideas y formas de trabajo, ¿no? Además de ciertas experiencias muy peculiares que indudablemente han permitido crear lazos no solamente de compañerismo, sino también de posibles amistades que van a ir permaneciendo en relación a esta dinámica de compartir. Bueno, vamos a iniciar en materia para no quitarles mucho el tiempo. La instancia de esta presentación tiene que ver con la globalización y educación, y me permito comentarles que hay una configuración de subtemas que subyacen dentro de la globalización, porque así está incorporada y así se va generando. La primera instancia es poder reconocer, por ejemplo, que la globalización ya está en todo contexto. Por lo tanto, todo lo que hacemos tiene un impacto global. Inclusive todas las tomas de decisiones que vamos desarrollando son generadas en algunas ocasiones por esta dinámica del mundo globalizado, noticias de otros contextos que nos afectan, toma de decisiones en cuestión de comprar algún tipo de artefacto, la manera de cómo nos involucramos y nos relacionamos. Este ejercicio es parte de este proceso globalizado, y esto es lo interesante de esta configuración, de cómo impacta en el aula. Pero vamos por partes. Aquí lo interesante es poder reconocer qué implicaciones tiene la globalización en la práctica docente, puesto que posiblemente una de las lógicas que tenemos en el proceso de enseñar viene la idea de que estoy enseñando para un grupo de personas de una escuela específica con un material determinado. Y esto hoy en día ya no puede ser así. Por ejemplo, nuestro curso tiene diferentes tipos de lectura de diferentes formatos, con diferentes contextos, con diferentes autores, que indudablemente enriquecen la práctica cuando se leen, se comparten y se discuten. Lo interesante es no solamente pensar en la dinámica de dónde obtenemos la información, sino también en la manera de cómo aprendemos, y los contenidos que estamos desarrollando en muchas ocasiones son pensados en discutir y remarcar las diferencias que pueden haber en diferentes contextos. ¿Por qué? Porque esperamos que nuestros estudiantes no solo miren el contexto donde viven, sino que vean otras posibilidades y otras formas de trabajo que se dan en otras situaciones. Entonces, aquí lo interesante es poder reconocer cómo la globalización impacta a la práctica docente. Y en este caso, me voy a brincar las actividades. La globalización provoca que el docente piense en la innovación educativa. Ese es el primer impacto que vamos a tener en la globalización. ¿Por qué razón? Porque hay una configuración muy fuerte entre lo que los demás hacen y lo que yo estoy pretendiendo hacer. En algunas ocasiones escogemos buenas prácticas, las consideramos y las retomamos de este punto. En algunas otras nos vamos a ejercicios de la literatura de otros autores en otros contextos para poder ver qué han hecho, cómo lo hacen, y de esa manera provocamos nosotros una sensibilización hacia la innovación de nuestra práctica educativa. Entonces, uno de los elementos de la globalización es la innovación educativa. ¿Pero qué entendemos por ella? En primer punto, innovar no significa un sentido tecnológico. Y aquí algo sumamente importante, porque a veces pareciera ser que cuando se habla de globalización se habla mucho más de tecnología, y no lo es así. Hay mucha innovación educativa corresponde a un ejercicio no necesariamente tecnológico.
es la noción de poder desarrollar cierto tipo de habilidades, de cierto tipo de acciones o actuaciones que vayan configurando un orden distinto a lo que acostumbrábamos a hacer. En eso va a corresponder el concepto de innovación. Pero pensemos, por ejemplo, qué características debe de tener una educación innovadora. Pensemos, por ejemplo, en lo que nosotros tenemos hoy en día y hagamos como un proceso de qué tendríamos que hacer para poder generar una práctica docente totalmente innovadora. Hemos empezado a reconocer en el aula, y de ahí la ventaja de empezar a estudiar la especialidad en docencia, que posiblemente nuestra práctica vemos que está fortalecida, vemos que está debilitada y que en algún momento nosotros deseamos mejorarla, ¿no? Y empezamos nosotros a reconocer si tenemos la facilidad, la intención, la misma actitud de querer hacerlo. ¿Por qué lo comento? Porque en algunas ocasiones, por ejemplo, podemos empezar a tratar de hacer los cambios y nos vamos percatando que esos cambios involucran muchas cosas en cuestión de pensamiento, en cuestión de tiempo, en cuestión de recurso, de movilizarse a poder hacer algo nuevo. Y entonces decimos, no, 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 para ahí. Lo que pretendemos es regresar a las prácticas que teníamos porque vemos que es como muy costoso. Y ahí es donde empezamos a generar un punto que no requerimos. La globalización pretende propiamente esto, que uno pueda generar una serie de nuevas prácticas que le han permitido reconocer del contraste, la confrontación, de la comparación de otros colegas. Por ejemplo, ustedes están escuchándose en algunas asignaturas y empiezan a reconocer algunas prácticas que otro hace y que yo pudiese en algún momento dado realizar también en el aula. Entonces, eso es parte de ese proceso de innovación como tal. ¿Y esto a qué corresponde propiamente dentro de este ejercicio? Pues veamos algunas definiciones de innovación educativa para que vayamos comprendiendo cuál es el meollo y el impacto de la globalización en este ejercicio. La primera instancia es que Carbonell, por ejemplo, se refiere a la innovación educativa como una serie de intervenciones, decisiones y procesos con cierto grado de intencionalidad y sistematización, que tratan de modificar actitudes, ideas, culturas, contenidos, modelos, prácticas pedagógicas. Me gustaría remarcar algunos elementos, por ejemplo, las intervenciones, la decisión y los procesos. Esto, dentro del proceso de la influencia de la globalización, nos ha percatado, por ejemplo, en la pandemia empezamos a identificar que nuestra educación forzosamente tenía que ser utilizando recursos tecnológicos. ¿Qué es lo que hizo? Pues es cortar de tajo el proceso actual que teníamos y empezamos a involucrarnos con cierto tipo de tecnología que nos permitiera cumplir con los objetivos que planteábamos. Esas intervenciones nos hacían pensar en las decisiones sobre los materiales, los recursos tecnológicos, la dinámica o disposición de las asignaturas, entre otras, para poder establecer nuevos procesos. Y así lo fuimos haciendo. Cuando venimos de la pandemia o se termina la pandemia, entonces empezamos a nuevamente a reconocer nuevas prácticas. Algunos profesores empezaron a hacer un check, empezaron a mezclar lo que habían hecho antes con lo que ya habían hecho en pandemia y empezaron a darle un tinte muy especial a sus propias asignaturas. Otros profesores dijeron, no, regresaré a lo que estoy acostumbrado porque es lo más sencillo y listo. Y lo aprendido o lo desarrollado en pandemia se olvidó. Entonces, la primera instancia es en esa configuración de intervención, decisión y procesos. Vamos a ver otra definición de innovación educativa que nos presenta Estrada y nos dice que es la acción tendiente a solucionar problemas educativos
que han sido claramente detectados por las comunidades educativas, a los cuales es necesario dar una respuesta a través de ideas creativas que generen nuevas propuestas que representan una cantidad, un determinado elemento significativo de la realidad socioeducativa. Aquí Estrada pone un elemento muy crucial. Se innova cuando hay una situación problemática, cuando hay una configuración que no sabemos hacia dónde ir. Y tiene mucha razón porque en muchas ocasiones, mientras nosotros estemos cómodos y nuestras prácticas nos permitan desarrollar cierto tipo de actividades, pues las mantenemos. Pero cuando hay una situación que se sale de control, entonces es cuando empezamos nosotros a identificar que podemos mejorar o requerimos cambiar para poder mirar las cosas de otra manera o hacerlas de otra manera. Y ahí es donde nosotros debemos de empezar a reconocer que la globalización constantemente nos está poniendo una serie de situaciones en las que necesariamente implicaría generar innovación educativa. Por ejemplo, las políticas internacionales empiezan a afectar con mayor énfasis a la manera de cómo las situaciones y las cosas van sucediendo. Hablábamos sobre el enfoque de competencias y veíamos cómo una política que había surgido propiamente de economos o economistas generaban disposiciones de atención del mundo y empezaban a entender una manera diferente del tipo de ciudadano que se esperaba. Conforme se fue documentando, se empezaron a desarrollar este enfoque por competencias y entonces se empieza a desarrollar en gran parte del mundo pensando que es una posibilidad y que es una constante que debemos de tener. Bueno, eso es un impacto globalizado en cuanto a la dinámica de cómo las posiciones del ejercicio se van desarrollando. En el ámbito tecnológico, la configuración de la IA, por ejemplo, empieza a desarrollar y tener impactos en todas las áreas y en este caso el área educativa. Y lo interesante es poder reconocer cómo nuestra práctica educativa empieza a ser afectada por si nosotros queremos incorporarla o no en el aula o si nuestros estudiantes ya la están incorporando en su práctica de hacer las tareas, entre otras cosas. Entonces, vean cómo esta cuestión de Estrada, de esta acción de solucionar problemas, se hace cada vez más vigente porque en el mundo globalizado vivimos en cierta incertidumbre que debemos de empezar a identificar o posiblemente a reconocer y empezar a generar una serie de actuaciones pendientes, ¿no? Entonces, ahí hay algo sumamente interesante de por medio. Pero, ¿qué es lo que se innova en el ámbito educativo? Pues Carbonell nos refiere que son los proyectos, los programas, materiales curriculares, las estrategias de enseñanza, aprendizaje, los modelos didácticos, todo lo que engloba propiamente la dinámica de educación. Y en muchas ocasiones, para no generar un contraste fuerte en las instituciones, pues generan cierto tipo de candados. Por ejemplo, en la universidad, si nosotros quisiéramos cambiar las competencias de un curso, necesitamos someterlo a una pues a un consenso primero de los profesores que somos titulares de la asignatura y luego va al consejo de la facultad porque afectaría propiamente al programa de estudios de la licenciatura o de la ED o del posgrado que se esté desarrollando. Y cuando éste se autoriza, bueno, pues se puede desarrollar el cambio. Pero hay cosas mucho más sencillas como podemos ir cambiando las actividades, la manera de cómo presentamos la información, por ejemplo, en el caso de los cursos en plataforma, cada quien tiene la libertad de poder desarrollarlo dentro de su propia forma o presentación dentro de este discurso, ¿no? Entonces veamos cómo va a potenciar este ejercicio. También las instrucciones, utilización de los nuevos materiales, la aplicación de nuevos enfoques, estrategias. Y con esto quiero referirme y a volver a situar en la práctica que todo producto académico, en este caso, todo lo que hace el profesor dentro de su planeación es perfectible.
y es necesario tener esa visión de cómo esta cuestión perfectible genera una dinámica muy peculiar. Es decir, debemos de tener esa conciencia de que si algo no nos sale bien, reflexionemos primero los motivos de qué es lo que provocó que no salga bien y veamos si tenemos la posibilidad de mejorar esa actividad, esa estrategia, ese tipo de recurso, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque si desechamos, podemos nosotros sí podemos encontrar algunas cosas mucho más sencillas, pero pues no siempre es conveniente. ¿De acuerdo? Hay tres ámbitos principales para innovar y aquí vemos reflejado la cuestión de la innovación, el aspecto curricular y el aspecto de la didáctica. No quiero tardarme mucho en ello porque es reconocer y aquí todas las escuelas pretenden esto en algún tiempo, ¿no? Después de un tiempo determinado, actualizan los planes de estudio y al desarrollar estos planes de estudio generan una dinámica diferente en función de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Otro de los elementos muy peculiares de este ejercicio tiene que ver con la transversalidad. ¿Qué es la transversalidad? Vamos a reconocerla. La transversalidad se refiere a los contenidos culturales relevantes y valiosos que se van estableciendo dentro de las asignaturas. Todo programa tiene una dinámica de transversalidad que por ende estamos refiriéndonos al tratar de cumplir con un perfil de egreso. Nuestros estudiantes deben de tener una serie de habilidades, competencias, conocimientos que deben de adquirir a lo largo del programa. Y eso nos ayuda a poder situarnos dentro de estas prácticas. La transversalidad es garantizar o procurar garantizar que esas habilidades, conocimientos y actitudes se vayan desarrollando en todas las asignaturas. Esto no siempre se da, pero es importante reconocer que es una configuración que recae también en los procesos de globalización. ¿Por qué? Porque volvemos a insistir. Existen diferentes mecanismos que nos ayudan a generar esta transversalidad para poder determinar la dinámica de lo que se espera, desde un perfil de egreso hasta la ciudadanía mundial o este ciudadano global que de alguna manera se espera en este tipo de ejercicios, ¿no? En este caso, por ejemplo, hay una dificultad cuando hablamos de la transversalidad, porque aun cuando nos referimos, por ejemplo, a temas que suelen ser y dan idiosincrasia no solamente de una ciudadanía de un estado, sino que también genera una disposición muy general, como pueden ser los casos, por ejemplo, de derechos humanos, la tolerancia, la justicia, la responsabilidad, que no son exclusivas de una asignatura, sino que están en ese entorno de lo que se espera del ciudadano global. Y en ese punto, algunos ejemplos de esta transversalidad se encuentran en la educación para la paz, educación para la equidad de género, educación ambiental, educación sexual, que aun cuando nuestras asignaturas no refieran sobre esto, tenemos nosotros por inercia, ya sea política, ya sea por principios propios, ya sea porque lo solicite la institución o por un interés netamente personal, nosotros estamos tratando de desarrollar dentro de estos ejercicios, ¿no? O sea, nos han dicho que no debemos de ser, por ejemplo, utilizar cierto tipo de palabras para no caer en la discriminación o en la o en el racismo, y entonces empezamos a generar este rol de transversalidad que corresponde. Uno de los elementos que da la posibilidad y el contexto de la globalización es el desarrollo de la flexibilidad. Nos permite reconocer que debemos de abrir y redimensionar siempre las interacciones que nosotros estamos haciendo. Y un ejemplo muy claro, pues es lo que estamos viviendo. Se ha generado la flexibilidad con la intención de que ustedes generen en estas dos sesiones del martes y el jueves esta posibilidad de autodidactas, se vayan desarrollando, que lo compartan con sus compañeros en las diferentes actividades y tenemos esta posibilidad del video para poder ir
generando y continuando el programa, ¿no? Entonces vemos cómo la flexibilidad es un elemento importante para el desarrollo de esta. La flexibilidad se da y es importante reconocer que dentro de esta apertura hay una serie de límites entre los campos o áreas de conocimiento que requerimos nosotros potencializar. Por ejemplo, el que yo esté desarrollando este video, aparte del conocimiento de la asignatura, implica que yo sepa o tenga que aprender cómo desarrollar un video con que ciertas características, entre otras cosas, ¿no? Y ahí va ese punto de partida. Pero por otro, también vienen en estas ofertas académicas que se van gestando. Ustedes tienen la posibilidad de la especialidad en docencia, pero hay una gran cantidad de cursos que les podría dar una formación paralela donde puedan estar generando certificaciones sobre los procesos de planeación de cursos o talleres, sobre las competencias, entre el uso digital y otras cosas. Entonces, esto también genera una disposición de atención que no solamente se queda enmarcada en lo sistemático. Un elemento más de la globalización es la diversificación y entendemos por ella todos esos cambios de composiciones o elementos que van a generar que todo lo veamos como heterogéneos en sus condiciones, intereses y necesidades. Es decir, al estar abiertos a poder observar lo que en otros contextos se hace, nos permite reconocer quiénes somos, pero también qué se tiene con lo demás. Y una mejor manera de aprender en esta práctica pues viene dentro de ese intercambio o esa forma de poder participar, ¿no? Algunos de ustedes han visitado diferentes lugares en el contexto de vacaciones, algún viajecito que hayan hecho y todo, y empiezan a descubrir cómo es la vida de las demás personas, cuáles son sus oportunidades o necesidades, cómo son tan diversos a nosotros o no, y eso genera un aprendizaje sumamente interesante. Lo mismo sucede en el ámbito académico. Las particularidades que vamos teniendo en los eventos como congresos, como talleres, como movilidad estudiantil o de profesores, empezamos a identificar no solamente cómo en otras instituciones se desarrolla esta práctica, sino también cómo este ejercicio de ir nos permite reconocer lo que es nuestra institución, lo que nosotros valoramos, lo que nosotros vamos teniendo en cuenta. ¿Mm? Y esto involucra también pensar en un área que no necesariamente todos tenemos consciente, pero sí nos ayuda a reconocer en un ejercicio global. Hoy por hoy los temas empiezan a ser integrales porque no hay cabida de separación y uno de ellos es esta cuestión del desarrollo sostenible y sustentable. O sostenible en el ejercicio que va permitiéndonos reconocer, por ejemplo, cómo la dinámica del contexto o la ecología o ecosistema donde nosotros vivimos, donde participamos educativamente, tiene también una predisposición sobre lo que acontece en nuestro contexto como clima o ecosistema, ¿no? Si es un día caluroso y me tocan clases de 12 a 3, pues lo que esto implicaría si yo lo hago en un salón donde no hay pues propiamente ventiladores o aire acondicionado y esto genera un choque, ¿de acuerdo? Pero lo interesante es cómo la educación puede empezar a generar estos espacios para poder desarrollar dinámicas que no solamente nos ayuden a sensibilizarnos ante los cambios climáticos, sino a cómo protegerles bajo esta situación. Inclusive pensar, por ejemplo, y hace unos días estaba leyendo sobre el impacto de la energía con el uso de la IA, y es impresionante cómo el usar la IA genera un consumo de luz impresionante. ¿Por qué razón? Porque ante una pregunta que yo le haga a la IA, estoy movilizando una gran cantidad de bases de datos de información que no se nutren exclusivamente con un enchufe, sino que están realmente con torres de electricidad.
y lo estoy movilizando con la intención de garantizar lo más pronto posible esa respuesta que se tiene. Si esto lo sumamos de manera global, esto va a ir teniendo un impacto muy fuerte. Por eso las dinámicas de las energías sostenibles y sustentables generan una condición de apego en relación a qué es lo que estamos haciendo bajo esta demanda. Entonces veamos cómo esto impacta a este tipo de situaciones. Y uno de los temas que tenemos nosotros que desarrollar en este caso es sobre la internacionalización. Ahí hay un error de internacionalización, ¿sí? Y aquí ustedes ya habrán estado o van a ir leyendo que de alguna manera este aspecto implica y fundamenta, por ejemplo, la práctica o los modelos educativos porque tienen una relación directa con las políticas internacionales, con la visión intercultural o global que se tiene. Las escuelas particulares, por ejemplo, es muy común que tengan muy desarrollado la configuración de qué es lo que se hace en otros países y tengan a esta dinámica de proyectar sus modelos y por eso hablan acerca de pertenecer al siglo XXI, a ser integrales, a responder a la tecnología y a la demanda, entre otras cosas. Las escuelas públicas suelen ser un poquito renuentes todavía a este tipo de ejercicios, aunque se hace y se proyecta, pero tienen una manera muy peculiar de poder internalizar mejor y poder proyectar este esfuerzo por conservar la cultura, lo tradicional, y por otro lado el empezar como a generar una serie de innovaciones, ¿no? Pero hay un gran contraste, realmente hay contrastes sumamente interesantes. Pero aquí, por ejemplo, la dimensión internacional como la interculturalidad genera cierto tipo de disposiciones sobre el pensar si nuestros modelos educativos suelen ser los más eficientes y los más adecuados que se van desarrollando. Aquí he hecho una amistad con dos compañeros que son argentinos y algo que me comentaban de una de las universidades, por ejemplo, de Argentina, que es de las más reconocidas en Latinoamérica, en la que ellos trabajan, nos comentaban un poco los procesos de cómo se configuran todos estos procesos de titulación, ¿no? Y nos hacían referencia de que solamente es la inscripción la que se paga, el estudiante va desarrollando su currículum a partir de las asignaturas que le llaman la atención y los créditos los va acumulando, pero no tienen ningún tipo de exámenes, no tienen un tipo de prácticas, no van teniendo cierto tipo de situaciones. Eso es por un lado. Por el otro lado, los profesores son una gran cantidad de profesores. Y así como te puede topar un experto en un tema que está investigando, que se está nutriendo, así te puede topar o te puede tocar un adjunto que apenas está iniciando y que todo lo tiene de manera teórica. Porque por la cantidad de estudiantes hay una gran cantidad de profesores, hay una gran cantidad de horas que se reparten y se van disponiendo dentro de esto. Entonces, el impacto que tienen en cuestión de la formación puede ser totalmente desproporcional a la configuración de el tipo de profesional que se está desarrollando y si este profesional realmente está cumpliendo con las necesidades de su entorno. Es una discusión que decía, no sabemos qué tanto porque en esas prácticas hemos encontrado muy buenos ejemplos de profesionales, pero también hemos encontrado a muy malos profesionales porque no hay esa reciprocidad y no hemos hecho el estudio de cómo han ido intercalándose, si han corrido con suerte de tener profesores expertos o ha ido diluyendo el ejercicio. Entonces, esto de la configuración de la interculturalidad o de la internacionalidad genera cierto tipo de situaciones y aspectos muy peculiares dentro de esto. Pensar en que existen algunos enfoques, y aquí yo quisiera plantearlos de esta manera. La internacionalización puede ser mirada como una actividad y en este caso empezamos a reconocer que podemos compartir, por ejemplo, desde el aspecto curricular, intercambios académicos de profesores, estudiantes, apoyo técnico, entre otras cosas.
van a encontrar, por ejemplo, que en algunas lecturas, que hacer movilidad e intercambio no manifiesta claramente la internacionalización, porque después cuando se regresa, si no se comparte y no hay un cambio de metodología, entonces no tiene un impacto real. Simplemente se visitó, se entendió, se comprendió una dinámica diferente, pero al no tener este contacto, entonces no hay algo más de por medio. Y habría que cuidar mucho esto. Hay algunos programas, nuestra universidad ha ido pretendiendo en algún momento y lo tuvo en cierto tiempo con algunos posgrados, que se tuviera una titulación doble y tuvieran una titulación aquí en México, y por ejemplo había una maestría en administración y organización de instituciones educativas, que tenía una titulación aquí en Yucatán y tenía otra en París, Francia, ¿no? Entonces venían profesores de París a enseñarle a los chicos, y cuando se terminaba la maestría ellos terminaban su tesis, la presentaban aquí, se iban a París, hacían un curso o dos y ya podían tener la titulación de doble, de doble nacionalidad. Entonces eso generaba una disposición sí de internacionalización, porque tiene un impacto, ¿no? En cuestión de las competencias, ya hemos estado hablando en función de este punto, cómo los enfoques pueden ser la diferencia en tratar de reconocer y generalizar dinámicas que nos ayuden a ser puntuales de lo que se necesita aquí, de lo que se necesita en otros contextos, y cómo nosotros estamos preparando estudiantes no solamente para Yucatán, sino a nivel nacional, y que en algún momento pudiesen competir también en algún puesto en el extranjero. Y eso genera una dinámica distinta, ¿no? Otro punto de la internacionalización es el conflicto entre el ethos, es decir, conservar lo nuestro o valorar y desvalorar lo que es diferente a nosotros, o al revés, sobrevalorar lo que está afuera y desvalorar lo que es nuestro. Hay un conflicto sumamente interesante en esta dinámica, y comúnmente lo vamos a empezar a apreciar en octubre, cuando empiecen a salir los memes de qué team eres, ¿no? Hanalpishan o Halloween, qué se debe de enseñar en las escuelas, si Día de Muertos o Halloween. Si es Día de Muertos es Hanalpishan, o puede ser del centro del país. Y entonces empezamos a reconocer cierto tipo de prácticas que conflictúan, y no entendemos en función de la tolerancia qué se pudiese hacer, ¿no? Y la otra es como mirar un proceso de estimular siempre un contacto con ciertas instituciones que vayan generando convenios de apoyo, de desarrollo y de involucramiento de proyectos de investigación que vayan garantizando cambios favorables para ambas instituciones. Esto genera disposiciones muy peculiares. A veces compartimos, y no es internacionalización, el hecho de que yo como profesor, por ejemplo, me junte con otro profesor de otra nacionalidad, hagamos un capítulo y nada más, ¿no? O sea, no, debe de haber como esta posibilidad de intercambio constante que nos ayude y nos garantice el poder estar bajo este tipo de situaciones. Por lo tanto, los enfoques de la internacionalización tienen un impacto en la aula internacional, donde empezamos a reconocer necesidades, donde necesitamos reconocer cuáles deberían de ser nuestras propuestas, y en ese sentido vemos y empezamos a reconocer dentro de algunas ideas que están como contrarias. Por ejemplo, el colectivismo versus individualismo. Hablar de colectivismo es pensar en grupo con la intención de minimizar la configuración individual, y el individualismo en algún momento nos permite reconocer que nosotros somos los primeros y siempre los primeros, y nos vamos olvidando del bien común. Es una dualidad que constantemente se está conflictuando dentro de la internacionalización, porque si creemos que somos globalizados, entonces pretendemos empezar a reconocer desde esa dinámica un colectivismo, y una proyección hacia el individualismo podría marcar la diferencia. También habla de distancia, la distancia en el poder, y en esto genera una peculiaridad y diferencias. La internacionalización como la globalización
ha hecho también brechas mucho más grandes, ¿no? En el sentido de la tecnológico, por ejemplo, no todos tenemos la misma capacidad de tener los recursos para tener infraestructura, entre otras cosas. Eh, en la dinámica de movilidad, no todos tenemos los recursos para desarrollar movilidad, tanto de sus profesores o traer a otros, y esto va generando condiciones de poder. Quienes puedan tener más estos intercambios pueden ir consiguiendo procesos mucho más abiertos y pueden inclusive generar una disposición de actuación ante las universidades que no están logrando esto. Entonces hay una distancia de poder que va generando esto. El discurso de feminidad versus masculinidad también es un elemento que la globalización ha tenido y que indudablemente, y qué bueno que sea así, que se puede ya dialogar de esto. Muchos tiempos atrás esto no era posible y se tenía como el control desde lo curricular. ¿Quiénes eran los investigadores? Inclusive podíamos notar, por ejemplo, dentro de los materiales de contenidos, cómo esta lucha siempre ha estado, ¿no? O sea, pensemos nosotros cuántos libros de filósofas hay, cuántos libros de matemáticas, o sea, de personas, mujeres que hayan sido matemáticas, estén como el de Baldor, por ejemplo, ¿no? Ahí cuenta la historia, por ejemplo, que Baldor tenía una pareja y la pareja le hacía muchas de las fórmulas matemáticas que se desarrollaban y que como ella no podía escribir, bueno, pues Baldor sí. Y eso le fue permitiendo mantenerse dentro de este ejercicio, ¿no? Entonces, esto ha ido cambiando, se le ha dado más espacios para que las mujeres publiquen, porque ellos los han buscado, porque ellas han luchado con ello, y esto viene generándose por este intercambio de la internacionalización y de la globalización como tal. Y qué bueno que los espacios se vayan concentrando en este tipo de ejercicios. También tenemos la evasión de la incertidumbre. Comúnmente se han generado disposiciones y políticas que van afectando constantemente y muchas de las comunidades o países pretenden evadir cierta incertidumbre tratando de mantener lo más arraigado, que no siempre es lo más adecuado. Entonces habrá que reconocer cómo estas posibilidades se van dando, ¿no? Y la orientación a un largo plazo a un versus corto plazo. El mundo de hoy se vive en la inmediatez y ese es un problema. La globalización sobre todo ha favorecido la tecnología y la tecnología cada vez más proyecta ideologías netamente pragmáticas, pero también efímeras. ¿Qué quiere decir esto? Que los estímulos suelen ser dados inmediatamente y las personas prestan más atención a aquellas cosas que les satisfacen inmediatamente y pierden la noción de los planes a largo plazo. Ese es un problema que va dándose dentro de la globalización. ¿Por medio de qué se desarrolla la internacionalización? Pues empezamos a hablar del currículum, hablamos de la movilidad cultural y metodológica, asegurar que la cultura de la internacionalización genere una dinámica diferente y cómo se promueve en el aula. Muchos de ustedes, y aquí hay algo sumamente interesante, por ejemplo, les piden como requisito presentar un examen de inglés o un nivel de inglés. Sin embargo, muy pocas asignaturas les van a ofrecer referencias en inglés y muy pocas o nulas hablarán en inglés. Entonces, acá hay una configuración que uno pudiese parecerse dentro de la internacionalización, pero no cae dentro de este ejercicio. Estos son como a grandes rasgos la dinámica de esta configuración de la globalización. Eh, las ideas muy concretas. Ya habrá tiempo de poder platicarlas un poquito más a fondo, pero lo hago con la intención de que la lectura, el ver los videos, entre otras, pueda darle dirección a lo que ustedes están leyendo y comprendan. Ya
el próximo martes veremos un poquito más con atención estos puntos, ¿no? Les mando realmente un fuerte abrazo. Deseo que estos días en los que van a estar trabajando y apuntalando esta práctica vayamos desarrollando ese proceso de reflexión en torno a esto y ya podamos compartir lo aprendido, y ahí les compartiré también lo aprendido dentro de este evento académico. Un gran saludo, nos vemos pronto.